En lo más profundo de la selva de Campeche, donde la luz apenas logra abrirse paso entre raíces milenarias y el silencio parece tener memoria, yace una ciudad que alguna vez gobernó el destino de un mundo entero. Calakmul no fue solo piedra y poder, fue tiempo, fue cielo, fue serpiente. ¿Dónde despierta la serpiente? El nacimiento de Calakmul. La selva despierta antes que el sol. Mucho antes de que la luz rompa la espesura, el aire de Calakmul ya está vivo, hojas que respiran, raíces que crujen en silencio, aves invisibles que anuncian el día. En ese instante suspendido, cuando la niebla aún abraza la tierra, la gran ciudad de la serpiente parece volver a existir. Calakmul no se revela de inmediato, no se muestra como otras ciudades antiguas que emergen del paisaje con orgullo de piedra. Aquí, la ciudad duerme bajo el manto verde de la selva campechana, como si hubiera decidido ocultarse del tiempo. Solo al internarse profundamente en este mar vegetal, en el corazón del sur de Campeche, cerca de las fronteras naturales del mundo maya, comienzan a surgir las señales de un poder antiguo, montículos que no son colinas, alineaciones que no son casuales, silencios que pesan más que el ruido. Su nombre lo dice todo. Calakmul, dos montículos adyacentes, dos grandes estructuras que dominan el horizonte selvático y que dieron identidad a una de las ciudades más poderosas que jamás existieron en Mesoamérica. Pero ese nombre moderno apenas roza la esencia de lo que fue. Calakmul era el centro de un reino, el corazón palpitante del linaje de la serpiente, la casa de los Kaan. Mucho antes de que la ciudad levantara sus pirámides monumentales, este territorio ya era sagrado. La selva ofrecía agua oculta en aguadas naturales, suelos fértiles y rutas invisibles que conectaban regiones lejanas. No fue un asentamiento casual, Calakmul nació donde la geografía y la visión política se encontraron. Aquí, los antiguos mayas vieron un punto estratégico para dominar rutas comerciales, influir sobre otras ciudades y levantar un poder que se extendería por generaciones. La fundación de Calakmul no fue un acto repentino, sino un proceso lento y deliberado. Pequeñas comunidades crecieron, se organizaron, trazaron plazas y elevaron las primeras plataformas. Con el tiempo, esas estructuras se multiplicaron, se alinearon con el cielo y comenzaron a contar historias en piedra. La ciudad dejó de ser un asentamiento más para convertirse en capital de un reino que hablaba en nombre de la serpiente. La serpiente no era solo un símbolo, era una idea viva. Representaba el movimiento entre mundos, la tierra, el inframundo y el cielo. Representaba el poder que se renueva, la continuidad del linaje, la sabiduría ancestral que se desliza silenciosa pero implacable. El linaje Kaan adoptó a la serpiente como emblema y, con ella, justificó su dominio. Gobernar no era solo mandar, era encarnar el equilibrio del cosmos. Desde Calakmul, los reyes de la serpiente extendieron su influencia sobre decenas de ciudades, no siempre por la guerra, aunque la guerra fue parte esencial de su historia, sino también mediante alianzas, matrimonios políticos y una diplomacia tan compleja como los glifos que dejaron tallados en estelas. La ciudad se convirtió en un nodo de poder, una capital que competía directamente con otras grandes urbes del mundo maya. La selva, sin embargo, nunca fue un simple escenario. Fue aliada y adversaria. Proporcionó recursos, protección natural y aislamiento estratégico, pero también exigió adaptación constante. Los habitantes de Calakmul aprendieron a leerla, a convivir con ella, a transformarla sin destruirla. Construyeron sistemas de captación de agua, adaptaron la agricultura a los ciclos del clima y diseñaron la ciudad para respirar con el entorno. Con el crecimiento del poder llegó la monumentalidad. Las grandes estructuras comenzaron a elevarse sobre el dosel vegetal, no para desafiar a la selva, sino para dialogar con el cielo. Cada pirámide, cada plaza, cada calzada respondía a una lógica cósmica. Calakmul no era solo una ciudad, era un mapa del universo tallado en piedra y tierra. Las ceremonias marcaban el pulso de la vida urbana. Desde las plazas centrales, los gobernantes aparecían ante el pueblo como intermediarios entre los dioses y los hombres. Sus atuendos, cargados de símbolos serpentinos, jade y plumas, reforzaban la idea de que el poder descendía del orden sagrado. Aquí, la política y la religión eran inseparables. A medida que la ciudad crecía, también lo hacía su prestigio. Mensajeros, comerciantes y emisarios llegaban desde regiones lejanas. Calakmul se convirtió en un referente, en una ciudad cuyo nombre era pronunciado con respeto y temor.
Bajo la sombra de sus pirámides se decidían destinos, se sellaban pactos y se planeaban conflictos que cambiarían el equilibrio del mundo maya. Pero incluso en su apogeo, Calakmul conservó un carácter reservado. No fue una ciudad abierta al espectáculo, sino al control. La selva la protegía, la ocultaba, la hacía inaccesible para quien no conociera sus caminos. Ese aislamiento fue parte de su fuerza, y, quizás, de su destino, porque toda gran ciudad guarda en su origen la semilla de su transformación. Calakmul nació del entendimiento profundo entre el ser humano, la tierra y el cielo. Creció bajo el signo de la serpiente, símbolo de renovación constante, y mientras sus gobernantes observaban el horizonte desde lo alto de los montículos gemelos, nadie podía imaginar que algún día la selva volvería a cerrar sus brazos sobre la piedra, ni que el silencio sería el último guardián de su grandeza. Así comienza la historia de Calakmul, no como una ruina, sino como una ciudad viva, poderosa, consciente de su lugar en el mundo y en el cosmos. Una ciudad que aprendió a hablar con la selva y a escribir su destino en el lenguaje eterno de la serpiente. La ciudad viva, cultura, poder y misterio de los antiguos mayas de Calakmul. Calakmul no fue solo un conjunto de pirámides elevándose sobre la selva. Fue una ciudad viva, compleja, profundamente organizada, donde cada piedra, cada ceremonia y cada silencio tenía un propósito. Bajo la sombra de sus estructuras monumentales latía una sociedad que entendía el tiempo como un ciclo sagrado y el poder como una responsabilidad cósmica. La vida en Calakmul estaba regida por una estructura social clara. En la cúspide se encontraba el gobernante, el Ajau, no solo como líder político, sino como eje espiritual del reino. Su autoridad no provenía únicamente de la fuerza, sino de su linaje y de su capacidad para comunicarse con los dioses. Era visto como heredero directo de la serpiente, guardián del equilibrio entre los mundos. A su alrededor se encontraba la élite, sacerdotes, nobles, estrategas y astrónomos, hombres y mujeres educados desde la infancia para interpretar los mensajes del cielo y la voluntad de lo sagrado. Los sacerdotes eran los custodios del tiempo, dominaban los calendarios, marcaban los días propicios para sembrar, guerrear o celebrar rituales. La observación astronómica no era una curiosidad científica, sino la base del orden social. Desde lo alto de las pirámides, los astrónomos seguían el recorrido del Sol, la Luna y, sobre todo, de Venus, cuya aparición y desaparición marcaba presagios de guerra, renovación o sacrificio. El cielo hablaba, y Calakmul sabía escuchar. La mayoría de la población vivía en unidades familiares dispersas alrededor del centro ceremonial. Agricultores, artesanos, comerciantes y constructores sostenían la grandeza de la ciudad con su trabajo diario. Cultivaban maíz, frijol, calabaza y cacao, adaptándose a los ciclos de lluvia y sequía de la selva. La vida cotidiana estaba impregnada de ritualidad. Cada siembra comenzaba con una ofrenda, cada nacimiento con una ceremonia, cada muerte con un tránsito cuidadosamente guiado hacia el más allá. Las construcciones de Calakmul reflejan esa cosmovisión. Las grandes pirámides no eran simples edificios, sino montañas sagradas, réplicas del eje del mundo. La estructura I y la estructura segundo dominaban el paisaje como guardianes gemelos del reino. Desde sus cimas se contemplaba la selva infinita, y también el cielo, recordando que la ciudad estaba suspendida entre lo terrenal y lo divino. Las plazas eran espacios de reunión y de representación del poder. Allí se realizaban ceremonias públicas, danzas rituales y proclamaciones. Las estelas, erguidas como testigos de piedra, narraban la historia de los gobernantes, sus victorias, sus alianzas y sus vínculos con los dioses. Cada glifo era una palabra sagrada, cada imagen una declaración de identidad. Las serpientes esculpidas no solo decoraban, protegían, legitimaban, advertían. Las figuras humanas talladas muestran gobernantes ricamente ataviados, portando tocados que imitaban formas celestes y animales sagrados. El jade, símbolo de vida y eternidad, aparecía una y otra vez como material ritual. Nada era arbitrario. Todo estaba cargado de significado, desde la orientación de los edificios hasta la forma en que se distribuían los espacios urbanos. El comercio conectaba a Calakmul con regiones lejanas. Bienes exóticos llegaban a la ciudad, fortaleciendo su prestigio y su influencia. Pero más importante aún era el intercambio de ideas, símbolos y prácticas religiosas. Calakmul no fue un mundo aislado, fue un centro que irradiaba cultura y poder. Sin embargo, el equilibrio no era eterno.
Con el paso del tiempo, las tensiones aumentaron. Las guerras con otras grandes ciudades se intensificaron, debilitando alianzas antiguas. Los recursos comenzaron a escasear, las sequías se volvieron más frecuentes y el sistema político, tan dependiente del orden cósmico, empezó a mostrar fisuras. Cuando el cielo dejaba de responder a las expectativas, la fe en los gobernantes se erosionaba. La desaparición de Calakmul no fue un colapso repentino, sino un proceso silencioso. Las ceremonias se hicieron menos frecuentes, las plazas comenzaron a vaciarse, las estelas dejaron de levantarse. Poco a poco, la selva avanzó, las raíces rompieron muros, las hojas cubrieron los caminos, y la ciudad volvió a fundirse con la tierra que la vio nacer. Aún así, Calakmul nunca murió del todo. Sus descendientes siguen vivos en los pueblos mayas de la región, en la lengua que se habla, en las tradiciones que se conservan, en la memoria colectiva que se transmite de generación en generación. La ciudad dejó más que ruinas, dejó una herencia cultural que aún respira. Hoy, cuando el visitante se detiene frente a una estela erosionada o asciende a lo alto de una pirámide, no solo contempla el pasado, escucha un eco, un recordatorio de que Calakmul fue una ciudad que entendió el poder, el tiempo y la vida como un todo inseparable. Una ciudad que escribió su historia en piedra, pero también en el silencio profundo de la selva. Y es en ese silencio donde nacen las leyendas. Porque cuando la historia se vuelve susurro, la memoria se transforma en relato. Entre las sombras de las pirámides y el brillo lejano de Venus, comenzaron a contarse historias que ya no pertenecen solo a los hombres, sino al cielo mismo. Historias de amor, de pérdida y de eternidad, que aún hoy parecen resonar cuando la selva guarda silencio. Venus sobre la pirámide, la princesa de la serpiente. Calakmul brillaba en su apogeo como una constelación de piedra en medio de la selva. Al amanecer, cuando la niebla se deslizaba entre las plazas y suscríbete al canal, activa la campana y comparte este relato para que la voz de Calakmul siga viajando, como las estrellas, más allá del tiempo. Los templos, la ciudad parecía suspendida entre dos mundos, uno anclado a la tierra húmeda y otro reflejado en el cielo que comenzaba a encenderse. Era en esas horas inciertas, cuando la noche aún no se rendía del todo, que Venus aparecía sobre el horizonte, y con él, el destino de dos vidas. La princesa del linaje de la serpiente había nacido bajo un signo poderoso. Desde su infancia, los sacerdotes habían leído en los calendarios que su vida estaría ligada al destino del reino. Fue educada en el silencio de los templos, aprendiendo los cantos sagrados, los rituales de sangre y las historias antiguas que hablaban del origen del mundo. Su nombre verdadero solo era pronunciado en ceremonias, porque nombrarla era invocar a la serpiente misma. Creció rodeada de piedra y de símbolos. Desde las terrazas altas observaba la ciudad extenderse como un organismo vivo. Las casas dispersas, las calzadas blancas, las plazas donde el pueblo se reunía. Sabía que su destino no le pertenecía. Como princesa Kaan, su vida era un instrumento político, un vínculo para sellar alianzas, una ofrenda al equilibrio del poder. Aún así, en lo más profundo de su corazón, guardaba una inquietud que no sabía nombrar. El guerrero astrónomo era distinto a los demás hombres de la corte. No llevaba el peso del linaje real, pero sí el respeto que otorgaba el conocimiento del cielo. Desde joven había aprendido a leer las estrellas, a medir los ciclos del tiempo, a interpretar el lenguaje silencioso de los astros. Su lugar estaba en lo alto de las pirámides, donde el viento era más fuerte y el cielo parecía más cercano. Cada madrugada ascendía a la estructura segundo antes de que la ciudad despertara. Allí, entre piedras frías y sombras alargadas, observaba el firmamento. Venus era su guía. Sabía cuándo aparecería, cuándo desaparecería, y qué significaba cada uno de sus movimientos. Para él, el cielo no era un misterio temible, sino un texto vivo que podía leerse con paciencia y respeto. Fue en una de esas madrugadas cuando sus miradas se cruzaron por primera vez. La princesa había subido en silencio, envuelta en un manto oscuro, buscando un momento de soledad lejos de la vigilancia constante. No esperaba encontrar a nadie. Él, concentrado en el horizonte, sintió su presencia antes de verla. No hablaron. No era necesario. Venus brillaba sobre ellos como un testigo antiguo. Desde entonces, comenzaron a encontrarse en ese mismo lugar. Siempre al amanecer, nunca de noche, nunca de día completo, solo en el instante en que ambos mundos se tocaban. Hablaban poco, pero,
Cuando lo hacían, sus palabras eran cuidadosas, cargadas de significados ocultos. Él le hablaba del cielo, de cómo las estrellas nacen y mueren sin desaparecer del todo. Ella le hablaba de la ciudad, de la presión del linaje, del peso invisible de la serpiente. Sabían que su amor estaba prohibido incluso antes de nombrarlo. La princesa estaba destinada a un matrimonio que aseguraría la estabilidad política del reino. El guerrero astrónomo pertenecía a una casa noble menor, honorable pero insuficiente para aspirar a ella. Amar era un acto peligroso. Persistir en ese amor, una transgresión contra el orden del mundo. Sin embargo, el amor creció como crece la selva, silencioso, inevitable. En lo alto de la pirámide, mientras Venus ascendía lentamente, hicieron su juramento. No fue un ritual formal, no hubo sangre ni incienso, solo palabras susurradas al viento. En el cielo, si no en la tierra, dijo él. En el tiempo, si no en esta vida, respondió ella. El cielo escuchó. Los presagios no tardaron en llegar. Venus comenzó a mostrarse con un brillo inquietante, y los sacerdotes interpretaron señales de conflicto. Las ciudades rivales se agitaban, las alianzas se tensaban. La guerra, inevitable, fue anunciada en las plazas. El guerrero astrónomo fue llamado a luchar, no solo como soldado, sino como símbolo de un augurio favorable. La princesa lo vio partir desde lo alto de la estructura y no lloró. Sabía que las lágrimas eran ofrendas peligrosas. En su lugar, realizó rituales silenciosos, encendió copal en secreto y habló con los dioses sin intermediarios. Cada amanecer subía sola a la pirámide, buscando a Venus, buscando una señal. La batalla fue lejana, pero la espera fue interminable. Cuando la noticia llegó, no hubo trompetas ni ceremonias, solo un mensajero con la mirada baja. El guerrero astrónomo había caído. Dicen que murió mirando el cielo, intentando reconocer a Venus entre el polvo y la sangre. La princesa no gritó, no cayó al suelo. El dolor fue profundo, contenido, transformador. Comprendió entonces que su amor no había sido un error, sino un tránsito. Si el orden del mundo no permitía su unión en la tierra, ella lo elevaría al cielo. Esa noche, ordenó rituales nunca antes realizados. Desde las plazas hasta lo alto de las pirámides, el fuego iluminó la ciudad. Se alzaron cantos dedicados a Venus, y las estelas comenzaron a tallarse con una devoción nueva. No hablaban solo de guerra o poder, sino de ascenso, de transformación, de amor que trasciende. Desde entonces, dicen los ancianos, Calakmul nunca volvió a ser la misma. Venus adquirió un significado más profundo, y en ciertas madrugadas, cuando el planeta brilla con fuerza, la selva guarda un silencio absoluto en lo alto de las pirámides. Es el momento en que los amantes aún se encuentran. Cuando la selva calla, el amor que ascendió a las estrellas. La noche cayó sobre Calakmul como un manto espeso, cargado de presagios. Las antorchas ardían en las plazas, pero su luz parecía insuficiente frente a la vastedad del cielo. La princesa del linaje de la serpiente permanecía de pie en lo alto de la pirámide, inmóvil, como si su cuerpo fuera ya parte de la piedra. El viento agitaba su manto y llevaba consigo el olor del copal encendido, una fragancia destinada a guiar a los espíritus. La muerte del guerrero astrónomo no fue anunciada con lamentos públicos. No hubo duelo oficial ni estela que narrara su caída. Su historia debía ser contada de otra forma, en un lenguaje que solo el cielo pudiera entender. La princesa lo sabía. El amor que habían compartido no podía descansar en la tierra. Pertenecía al movimiento eterno de los astros. Durante días, ella ordenó preparar ceremonias nocturnas. Los sacerdotes, desconcertados pero obedientes, siguieron instrucciones precisas. Se purificaron las escalinatas, se limpiaron los altares y se orientaron las ofrendas hacia el punto exacto donde Venus reaparecería tras su ausencia. No se trataba de un ritual común, era una invocación, un tránsito, una despedida que aspiraba a convertirse en eternidad. La ciudad entera participó sin comprender del todo. Hombres, mujeres y niños acudieron a las plazas, llevando pequeñas ofrendas de jade, maíz y flores blancas. El silencio era profundo, casi antinatural. Incluso la selva parecía contener la respiración. Los ancianos dirían más tarde que esa fue la primera vez que Calakmul escuchó su propio corazón. Cuando Venus emergió en el horizonte, la princesa avanzó hasta el borde de la plataforma superior. Alzó los brazos y pronunció palabras antiguas, aprendidas pero nunca antes utilizadas. No pedía venganza ni consuelo, pedía transformación.
Pedía que el espíritu del guerrero no se disolviera en la oscuridad, sino que encontrara su lugar entre las luces del cielo. Dicen que en ese instante el viento cambió de dirección y que una claridad distinta iluminó la pirámide. No fue un relámpago ni un fuego visible, sino una certeza compartida. Los sacerdotes inclinaron la cabeza. El pueblo guardó silencio. Algo había ocurrido, aunque nadie supo explicarlo. A partir de esa noche, Venus fue observado con una devoción renovada. Cada aparición era celebrada, cada desaparición marcada con rituales precisos. Las estelas comenzaron a multiplicarse, talladas con símbolos que hablaban de ascenso, de unión más allá del tiempo. La historia del guerrero astrónomo ya no pertenecía solo a la princesa. Se convirtió en parte del relato de la ciudad. La princesa, por su parte, cambió, cumplió con sus deberes, selló alianzas, mantuvo el equilibrio político del reino, pero nunca volvió a amar. Su mirada, dicen, estaba siempre un poco más allá, siguiendo un punto invisible en el cielo. En las madrugadas, subía sola a la estructura segundo, como lo había hecho antes, y permanecía allí hasta que el sol borraba las estrellas. Con el paso de los años, la leyenda comenzó a tomar forma. Los ancianos la transmitían en voz baja, como si temieran despertar algo antiguo. Decían que cuando Venus brillaba con especial intensidad, los amantes se encontraban de nuevo, que en esos momentos, la selva enmudecía y las pirámides recordaban. El tiempo siguió su curso implacable. Calakmul enfrentó guerras, sequías y cambios que desgastaron su grandeza. Las ceremonias se hicieron menos frecuentes, las plazas más silenciosas. Finalmente, la ciudad fue abandonada, no por un solo motivo, sino por muchos, entrelazados como raíces. La selva avanzó lentamente, cubriendo los caminos, abrazando las pirámides, borrando los nombres tallados en piedra. Pero la leyenda sobrevivió. Generación tras generación, los habitantes de la región continuaron hablando de la princesa de la serpiente y del guerrero del cielo, no como figuras distantes, sino como presencias aún activas. Decían que su amor había quedado atrapado en el tiempo, suspendido entre la tierra y las estrellas. Aún hoy, en ciertas madrugadas, quienes ascienden a las pirámides de Calakmul sienten algo distinto. No es miedo ni tristeza, sino una calma profunda, un silencio absoluto que no pertenece a la selva, sino al cielo. Es entonces cuando Venus aparece, y por un instante, parece más cercano. Los ancianos aseguran que ese es el momento en que los amantes se encuentran de nuevo, no con palabras ni con cuerpos, sino como luz. Dicen que la princesa, convertida en guardiana del tiempo, sigue subiendo la escalinata invisible, y que el guerrero astrónomo la espera entre las estrellas, fiel a su juramento. En el cielo, si no en la tierra, Calakmul, la gran ciudad de la serpiente, permanece allí, oculta y silenciosa, como testigo de un amor que desafió el orden del mundo. Sus pirámides no solo son ruinas, son altares. Sus estelas no solo narran victorias, custodian promesas. Y la selva, al envolverlo todo, no borra la historia, sino que la protege. Porque hay amores que no están destinados a desaparecer, solo a cambiar de forma. Y cuando la selva calla, y Venus brilla sobre los montículos gemelos, Calakmul recuerda. Gracias por escuchar y recorrer con nosotros los senderos de Calakmul, la gran ciudad de la serpiente. Si esta historia resonó en ti, si el silencio de la selva y la luz de Venus despertaron tu imaginación, acompáñanos en los próximos viajes al pasado y a las leyendas que aún viven en la memoria del mundo. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este relato para que la voz de Calakmul siga viajando, como las estrellas, más allá del tiempo.